El polvo rojizo del cañón se arremolinaba, formando remolinos fantasmagóricos bajo el sol implacable. Clara, con el rostro oculto tras un velo gastado, cabalgaba a lomos de una yegua flaca, sus ojos, dos pozos oscuros de desesperación, fijos en el horizonte inclemente. La montura resoplaba, cansada, reflejo del agotamiento que carcomía el cuerpo y el alma de la maestra muda. Cada latido de su corazón era un eco doloroso de un pasado que la perseguía, un pasado que había intentado sepultar en el silencio, pero que la alcanzaba como el implacable sol del desierto. Detrás de ella, el pueblo de Silver Creek se desvanecía como un mal sueño, sus casas de madera y tejados de zinc, minúsculos puntos perdidos en la inmensidad del paisaje. Había huido, dejando atrás una vida donde el silencio era su único escudo contra una realidad insoportable. ¿Había escapado realmente, o solo había cambiado una prisión por otra, un encierro físico por uno interior? El silencio del cañón era sepulcral, un manto pesado que envolvía a Clara, acentuando su propia soledad. Solo el viento, un susurro sibilante entre las rocas, rompía la quietud, un susurro que parecía susurrarle al oído secretos inconfesables. La sed la devoraba, una tortura lenta y agonizante que intensificaba cada golpe de desesperación. ¿Por qué había huido? ¿Qué la impulsaba hacia este desierto, a este vacío? El sol, un ojo de fuego en el cielo, caía implacable sobre su cabeza, quemando la tierra, secando hasta el último vestigio de humedad. Cada paso de la yegua era una lucha contra la arena, una lucha contra la desesperación que se aferraba a Clara como un abrazo mortal. El peso del pasado, tan real como el peso del sol, le oprimía el pecho, amenazando con asfixiarla. Sus muñecas, aún doloridas por las ataduras que había logrado romper, le recordaban con crueldad un horror que no podía ignorar. Solo quedaba la huida, la única salida a un destino incierto. El sol caía a plomo, convirtiendo la arena en un mar de ondas de calor que distorsionaban el horizonte. Clara, deshidratada y al borde del colapso, arrastraba su yegua por un terreno implacable. El desierto, vasto e inclemente, la había absorbido, la había convertido en una partícula insignificante en su inmensidad. Un profundo cansancio se apoderaba de ella, una fatiga que se extendía más allá del cuerpo, hasta el alma misma. El silencio, antes su escudo, ahora era una pesada losa, un recordatorio constante de su soledad. De pronto una sombra se proyectó sobre ella, interrumpiendo el sofocante silencio. Clara levantó la mirada. Sus ojos, ensombrecidos por el agotamiento, se encontraron con la figura de un hombre, un guerrero apache, con la piel bronceada por el sol y el cabello negro como el ala de un cuervo. Tlechai, imponente en su silencio, la observaba con una mirada penetrante, una mezcla de cautela y evaluación. Él estaba sentado sobre un corcel robusto, su mirada inmutable, un pozo profundo de secretos ancestrales. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de miedo y una extraña sensación de protección. La desconfianza era palpable, un muro invisible que se elevaba entre ellos, el lenguaje un abismo inmenso que separaba dos mundos distintos. En ese instante, la soledad de Clara se vio interrumpida por una presencia que emanaba a la vez fuerza y misterio. Un largo silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el susurro del viento y el suave relincho de la yegua. El aire vibrante del desierto parecía contener la respiración, en un instante suspendido entre la amenaza y la posibilidad. Ninguna palabra cruzó entre ellos, pero la comunicación existía, un diálogo mudo y profundo tejido con miradas y gestos. Era el encuentro de dos almas perdidas en un mar de arena, dos soledades a punto de cruzarse, dos destinos que se entrelazaban en ese inmenso y desolador paisaje. Tlechai, con un gesto silencioso, indicó a Clara que lo siguiera. Su mirada, aunque seria, no carecía de una cierta compasión. El sol, un disco abrasador en el cielo, parecía querer incinerar todo a su paso, pero el guerrero apache, conocedor de los secretos del desierto, avanzaba con una seguridad que inspiraba una extraña confianza. Clara, con la garganta seca y las piernas temblorosas, obedeció. Su cuerpo, agotado, le gritaba que se detuviera, pero un hilo de esperanza, tenue pero resistente, la empujaba hacia adelante. El camino era un laberinto de rocas y arena, cada paso una batalla contra la sed y la desesperación, pero Tlechai conocía el terreno como la palma de su mano, esquivando las trampas ocultas, buscando los pocos rastros de vida que el desierto, avaro y despiadado, ocultaba celosamente. El silencio entre ambos era denso, cargado de una tensión que no era de hostilidad, sino de profunda cautela,
una atmósfera cargada de misterio y anticipación. Tras un largo y extenuante recorrido, Tlechay se detuvo, señalando con un gesto casi imperceptible hacia una grieta en la roca. Al acercarse, Clara descubrió un oasis oculto, un jardín secreto donde el agua fluía mansamente, creando un sorprendente contraste con la esterilidad del entorno. Palmeras datileras se erguían imponentes, sus hojas como manos que ofrecían una sombra bendita, y la tierra, gracias al agua, lucía un verde vibrante que parecía un milagro. Tlechay, con gestos precisos, le mostró a Clara cómo extraer agua de un pozo y cómo encontrar plantas comestibles. Sus movimientos eran fluidos, una danza silenciosa entre él y la naturaleza, una demostración de profundo conocimiento y respeto por el desierto. Era una lección de supervivencia, pero también una silenciosa ofrenda de compasión, un acto de ayuda desinteresada en medio de la soledad y el peligro. En sus ojos, Clara veía algo más que simple supervivencia, veía una quietud profunda, una serenidad que le transmitía una inexplicable paz. Los días siguientes transcurrieron en una silenciosa convivencia, una danza de gestos y miradas que lentamente iba tejiendo un hilo invisible entre Clara y Tlechay. El lenguaje, esa barrera aparentemente infranqueable, empezaba a desmoronarse bajo el peso de la necesidad y la creciente comprensión mutua. Sus manos, antes símbolos de dolor y restricción, ahora se convertían en instrumentos de comunicación, dibujando en el aire formas sencillas, trazando líneas que expresaban necesidades, deseos, e incluso un tímido brote de afecto. Clara, con infinita paciencia, aprendía las señas de Tlechay, gestos sencillos que se transformaban en palabras, en imágenes, en emociones. Él, a su vez, intentaba entender sus intentos de comunicación, sus movimientos torpes pero llenos de una fuerza que provenía del alma. El proceso era lento, delicado, como el crecimiento de una planta en medio del desierto, pero cada pequeño avance era una victoria, un paso más hacia la comprensión. Las miradas se convertían en puentes, transmitiendo sentimientos, dudas y esperanzas con una intensidad que las palabras nunca podrían igualar. Los ojos de Clara, antes pozos oscuros de desesperación, empezaban a reflejar un brillo tenue, una luz que sugería la posibilidad de la sanación. En los ojos de Tlechay, la cautela inicial se desvanecía, dando paso a una comprensión profunda, a una empatía que brotaba del corazón. La comunicación, aunque todavía fragmentada, iba tejiendo una conexión entre ellos, un vínculo frágil pero poderoso, que trascendía las palabras. Era un lenguaje del alma, silencioso, profundo, un idioma nacido del dolor y la soledad, un idioma que florecía en el corazón del desierto, un lenguaje tejido con gestos, miradas, silencios y un creciente sentimiento de confianza, de esperanza, de un posible futuro común. Era el comienzo de una nueva historia, una historia escrita en el lenguaje de las manos, en el lenguaje del corazón. La noche sorprendió a Clara con la crudeza de sus sombras. El oasis, que durante el día había sido un refugio de paz, se convertía en un escenario de pesadillas. Un sueño, o más bien una pesadilla, la invadió, sumergiéndola en las garras de un pasado que se negaba a morir. Vio de nuevo la escuela, sus paredes imponentes, la pizarra oscura, el silencio aterrador que había marcado su vida desde niña, y la figura siniestra del director que la maltrataba. El recuerdo de la humillación, de la injusticia, el peso aplastante del silencio impuesto, la invadió con la fuerza de una ola. Se despertó sobresaltada, el sudor frío empapándole la piel. El silencio del oasis, que antes le había dado calma, ahora era un abismo profundo que amenazaba con devorarla. Su cuerpo temblaba, convulso, preso del terror y la angustia que brotaban de un pasado brutal. Tlechay, despierto, la observó desde la penumbra. Sus ojos, llenos de una comprensión silenciosa, captaron la angustia que se reflejaba en el rostro de Clara. No hizo ningún gesto brusco, no pronunció palabra alguna, simplemente se acercó, ofreciendo su mano, una presencia serena en medio de la tormenta interior de la maestra muda. Su silencio, a diferencia del de ella, era una fuente de calma, de fuerza, un gesto reconfortante en la oscuridad. Clara, con un temblor en sus manos, tomó la suya. El contacto físico fue un puente hacia la calma, un hilo de conexión que la rescató del abismo de sus recuerdos. Tlechay permaneció allí, inmóvil, una presencia sólida que le devolvió lentamente el control de su respiración, de su mente, de su cuerpo. Era una muestra de paciencia infinita,
una muestra de comprensión que trascendía el lenguaje, un abrazo silencioso que le permitía conectar con la seguridad y la protección del momento presente. La noche se desplegó sobre el oasis como un manto de estrellas. Una hoguera crepitaba alegremente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de Clara y Tlechay. El aire, perfumado con el aroma de la madera que ardía y de las hierbas silvestres, envolvía a ambos en una atmósfera de intimidad silenciosa. El cielo, un inmenso lienzo negro salpicado de diamantes brillantes, era un testigo silencioso de un encuentro que iba más allá de las palabras. Clara, con la ayuda de Tlechay, dibujaba en la arena los contornos de su historia, trazando símbolos sencillos que representaban momentos de su vida, la escuela, su familia, su escape desesperado. Sus gestos eran vacilantes, inseguros, pero sus ojos, llenos de una profunda tristeza, expresaban mucho más que cualquier relato hablado. Las sombras danzantes de la llama parecían reflejar sus recuerdos, sus miedos, sus sueños rotos. Tlechay, a su vez, le mostraba a Clara su propio pasado, a través de los mismos gestos, de un lenguaje mudo pero profundamente expresivo. Habló de su tribu, de sus tradiciones, de las batallas libradas, de la pérdida y del profundo amor por su tierra, una tierra herida pero aún llena de belleza. Sus ojos, dos pozos profundos de sabiduría y melancolía, transmitían la esencia de una historia milenaria, una historia marcada por la lucha y la resistencia. El fuego, un testigo silencioso de sus confesiones, crepitaba con intensidad, sus llamas como lenguas de fuego que consumían las sombras del pasado. El silencio entre ellos, lejos de ser un vacío, se había transformado en un espacio de comprensión, de empatía, de un vínculo naciente que no requería palabras. Era un lenguaje más antiguo, más profundo, un lenguaje del alma, un lenguaje tejido con miradas, con gestos, con silencios, un lenguaje nacido a la orilla del fuego, bajo las estrellas del desierto. La desconfianza inicial, ese muro invisible que separaba a Clara y Tlechay, comenzó a desmoronarse lentamente, como arena erosionada por el viento. Pequeños gestos, miradas furtivas, silencios compartidos, fueron tejiendo un hilo invisible de confianza entre ellos. La comunicación, aunque todavía dependiente de gestos y miradas, se había vuelto más fluida, más profunda, como un río que encuentra su cauce. Tlechay, con delicados gestos, le ofrecía a Clara los dátiles más dulces, el agua más fresca, compartiendo sus provisiones con una generosidad que reflejaba su creciente afecto. Ella a su vez le mostraba sus rudimentarios dibujos en la arena, compartiendo sus recuerdos con una ternura que revelaba una vulnerabilidad que solo él parecía comprender. Eran pequeños actos de bondad, pero cada uno de ellos era un ladrillo más en la construcción de una amistad sin palabras. Las miradas se volvieron más largas, más intensas, llenas de una comprensión silenciosa que trascendía las barreras del idioma. En la mirada de Tlechay, Clara veía algo más que protección, veía una ternura profunda, una empatía que le hacía sentir segura, protegida, amada. En la mirada de Clara, Tlechay encontraba algo más que desesperación, encontraba una fuerza interior latente, una resistencia al dolor, una capacidad de amor inmensa. La mirada, en ese desierto silencioso, se había convertido en el lenguaje más elocuente. El silencio, antes un muro entre ellos, ahora se había transformado en un espacio compartido, un espacio donde la confianza florecía como una flor en medio del desierto. Era un silencio lleno de ternura, de comprensión, de un afecto profundo que empezaba a tomar forma, una amistad nacida de la necesidad, del dolor y de la asombrosa capacidad humana para encontrar la esperanza en los lugares más inesperados. Una amistad construida con pequeños gestos, con miradas silenciosas, con un amor que aún no se nombraba, pero que ya palpitaba con fuerza en sus corazones. La tranquilidad del oasis se quebró con el sonido de las herraduras sobre la roca. Un jinete apareció en el horizonte, su silueta oscura contra el resplandor del sol. Era un hombre corpulento, con un rostro curtido por el sol y la vida dura, un aura de violencia que se sentía incluso a distancia. Caleb, un cazador de recompensas despiadado, había seguido el rastro de Clara hasta este lugar remoto, su obsesión alimentada por la promesa de una generosa recompensa. Clara, presa del pánico, se escondió tras una palmera, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tlechay, con una calma sorprendente, examinó la situación, su mirada penetrante analizando al recién llegado, reconoció la amenaza, la determinación del cazador de llevarse a Clara, cueste lo que cueste. Su sangre apache, guerrera por naturaleza, brotó con ímpetu, su instinto protector se disparó. Caleb, sin disimular su intención,
Avanzó hacia el oasis, su voz áspera resonando en el silencio. «Sal, mocosa, sé que estás ahí, no te esconderás de mí». Sus palabras cargadas de amenaza fueron recibidas por el silencio del desierto. Tlechay, sin embargo, no se movió, su mirada fija en el intruso, su cuerpo tenso, como un arco a punto de disparar su flecha. La amenaza era palpable, una espada invisible suspendida sobre la frágil paz del oasis. Para Tlechay, la llegada de Caleb no era solo una amenaza para Clara, era un enfrentamiento con su propio pasado, con las heridas que aún llevaban las marcas de la guerra. La protección de Clara se entremezclaba con la necesidad de probar su valía, de mostrar su fuerza, de demostrar que aunque su tribu había sido destrozada, su espíritu seguía intacto. En ese instante el destino de Clara y la redención de Tlechay se entrelazaron en una única y peligrosa lucha. El desierto, en su belleza implacable, se convirtió en un testigo silencioso del crecimiento del vínculo entre Clara y Tlechay. La dureza del entorno, la escasez de recursos, la amenaza constante, no lograban opacar la fuerza de su conexión. Al contrario, la adversidad parecía forjar un vínculo aún más profundo, más resistente, como las raíces de un árbol que se aferran a la tierra árida. Los amaneceres, pintados con los colores vibrantes del desierto, se volvían momentos de intimidad compartida. Los atardeceres, con sus tonalidades cálidas y envolventes, se convertían en escenarios de silencios plenos de significado. La naturaleza, en su ciclo incesante de vida y muerte, se reflejaba en la propia evolución de su relación, un crecimiento lento pero constante, como la lenta gestación de una semilla en la tierra seca. La mirada de Tlechay, intensa y profunda, se posaba sobre Clara con una ternura que no dejaba lugar a dudas. Sus gestos, antes cautelosos, ahora eran suaves, llenos de una comprensión y un afecto que traspasaban las barreras del idioma. Clara, a su vez, respondía con una mirada llena de gratitud, de admiración, de un sentimiento que, aunque sin nombre, florecía con fuerza en su corazón, como una flor que se abre al sol en medio del desierto. El desierto, en su inmensidad, su belleza, su dureza, se convirtió en el escenario perfecto para que floreciera un amor silencioso, un amor que no necesitaba palabras para expresarse, un amor que nacía de la adversidad, de la necesidad mutua, de la comprensión profunda entre dos almas heridas que habían encontrado refugio en el corazón del desierto, un amor que se convertía en un faro de esperanza en medio de la inmensidad y la soledad. La luna llena, un disco plateado en el cielo nocturno, bañaba el oasis con su luz mágica. Tlechay, con una sonrisa enigmática, invitó a Clara a participar en una danza tradicional apache. Era una danza silenciosa, una danza de movimientos fluidos y gráciles, que conectaba al cuerpo con la tierra, al espíritu con el cosmos. Para Clara, era una oportunidad para conectarse con la cultura de Tlechay, para expresarse de una forma que trascendía las palabras. Los movimientos de Tlechay eran elegantes y poderosos, una danza que hablaba de la historia de su pueblo, de sus creencias, de su conexión profunda con la naturaleza. Clara, al principio insegura, imitó sus gestos, sus movimientos torpes pero llenos de una creciente confianza. El ritmo de la danza, lento y fluido, la llevó a un estado de meditación profunda, liberándola del peso de sus silencios. A medida que la danza avanzaba, Clara sintió que su cuerpo se liberaba, que su espíritu se elevaba. Los movimientos, antes forzados, ahora fluían con naturalidad, expresando una emoción que no encontraba salida en las palabras. Su silencio en ese momento no era una barrera, sino una herramienta de conexión, una forma de expresar su alma, su alegría, su dolor, su esperanza. Era una danza sin palabras, pero llena de significado. Al finalizar la danza, Clara y Tlechay se miraron a los ojos, compartiendo una comprensión profunda, una conexión espiritual que trascendía las barreras del lenguaje. El silencio entre ellos en ese momento era un espacio sagrado, un espacio lleno de paz, de gratitud, de un vínculo cada vez más sólido, un vínculo forjado en el corazón del desierto, bajo la luz de la luna llena. Era una conexión de almas, un encuentro de culturas, un lenguaje que no necesitaba palabras. Un día, mientras Clara recolectaba hierbas junto al arroyo, Tlechay se acercó con un gesto silencioso. En su mano, sostenía un pequeño objeto envuelto en un trozo de cuero desgastado. Con una sonrisa tímida, lo desató, revelando un collar hecho con conchas marinas pulidas, cada una de ellas con un brillo único, un brillo que reflejaba la luz del sol como pequeños diamantes. Clara sintió una oleada de emoción al ver el collar. Era un regalo inesperado,
un gesto sencillo pero profundo que reflejaba el afecto creciente entre ambos. No eran palabras, pero eran mucho más que palabras. Era un símbolo de amistad, sí, pero también una promesa silenciosa, un augurio de un amor que trascendía el lenguaje, un amor que empezaba a flotar entre ellos, delicado como la brisa del desierto. Telechai, con un gesto suave, le colocó el collar alrededor del cuello. El contacto físico, breve pero intenso, generó una descarga de emociones. Fue un momento cargado de significado, un momento en que la amistad se transformaba en algo más, un momento en el que la conexión entre ambos se hacía palpable, tangible, real. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo escrito en el lenguaje del corazón. El collar de conchas, con su brillo sutil, se convertía en un símbolo de su creciente vínculo, un amuleto protector que los unía aún más. Era un regalo inesperado, un gesto sencillo que contenía la esencia de un amor silencioso, profundo, un amor que florecía en el corazón del desierto, un amor que no necesitaba palabras para existir, para crecer, para fortalecerse, un amor que se expresaba en miradas, en gestos, en silencios cómplices, en la confianza mutua, en la protección recíproca y en la esperanza de un futuro compartido, bajo el cielo inmenso del oeste. La serenidad del oasis se quebró. Un recuerdo, repentino y doloroso, invadió a Clara. Una imagen, la escuela, la pizarra, la mirada cruel del director, la angustia la envolvió como una ola fría, un torrente de emociones negativas que la paralizaron. El peso del pasado, que había creído dejar atrás, regresó con la fuerza de un huracán, amenazando con destruir la paz que tanto esfuerzo le había costado construir. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras la tristeza la consumía, una tristeza tan profunda que le impedía respirar. Las lágrimas contenidas durante tanto tiempo brotaron silenciosamente, surcando sus mejillas como ríos de dolor. Telechai, percibiendo su angustia, se acercó a ella con cautela, sus ojos llenos de una infinita comprensión. Su presencia serena y cálida se convirtió en un bálsamo suave en medio de la tormenta. Sin decir una sola palabra, Telechai se sentó a su lado, su mano rozando la suya, un gesto delicado que contenía la fuerza de 1000 palabras. Su presencia, cálida y reconfortante, irradiaba calma, una calma que se filtraba lentamente en el torbellino emocional de Clara. Fue un contacto silencioso, un abrazo mudo que transmitía paz, protección, amor. Lentamente Clara fue recuperando la calma, el dolor intenso, dando paso a una tristeza más sosegada. El consuelo de Telechai, silencioso pero poderoso, le había permitido encontrar un refugio en el presente, un escape del peso insoportable de sus recuerdos. En su mano, en su mirada, en su silencio comprensivo, encontró la fuerza para afrontar el eco de la tristeza, el eco de un pasado que ya no la definiría, un pasado que comenzaba a perder fuerza ante el cálido brillo de la confianza y el afecto naciente. Caleb irrumpió en el oasis, su pistola empuñada con firmeza. La paz se deshizo en un instante, la serenidad del lugar reemplazada por una tensión palpable, un silencio denso que precedía a la tormenta. Clara, presa del pánico, se escondió tras Telechai, quien, con una mirada gélida, enfrentó al cazador. La batalla por la supervivencia había comenzado, una lucha no solo por su propia vida, sino también por la protección de la mujer que en silencio había conquistado su corazón. No hubo palabras, solo acciones. Telechai, con la agilidad y la precisión de un puma, desvió el primer disparo de Caleb. El sonido del disparo, resonando en el silencio del oasis, fue una señal de guerra, un grito en la quietud del desierto. La lucha se convirtió en una danza letal, una coreografía de movimientos rápidos y mortales entre dos hombres determinados a no ceder. Clara, observando la escena con los ojos llenos de terror, sintió una mezcla de miedo y admiración por la habilidad y la valentía de Telechai. Él luchaba no solo por su propia vida, sino también por la de ella, por la protección de un amor recién nacido, un amor que no necesitaba palabras para ser real, pero que ahora estaba en juego, amenazado por la violencia implacable del cazador. La lucha se intensificó, una batalla silenciosa pero feroz, donde el sonido de los disparos y el golpe de los cuerpos se mezclaba con el silbido del viento y el sonido del agua corriendo en el arroyo. Era una danza entre la vida y la muerte, una lucha por la supervivencia en el corazón del desierto. El destino de Clara y la redención de Telechai pendían de un hilo tan delgado como la vida misma, amenazado por la brutalidad del cazador. El silencio que siguió a la lucha fue ensordecedor,
un silencio roto solo por el jadeo entrecortado de Telechaí y el suave gemido de Clara. Ambos estaban heridos, sus cuerpos marcados por la violencia del enfrentamiento. Telechaí, con un brazo sangrando y el costado dolorido, se esforzaba por contener el dolor, su mirada fija en Clara, quien, a pesar de su miedo, buscaba en sus ojos la seguridad que le había ofrecido desde su encuentro. Clara, con cuidado, limpió la sangre del brazo de Telechaí con un trozo de tela humedecida. Sus movimientos eran suaves, llenos de una ternura que contrastaba con la crudeza de la escena. El contacto físico, el cuidado mutuo, era un bálsamo que calmaba las heridas físicas y aliviaba las profundas marcas emocionales dejadas por la brutal confrontación. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales serían más profundas, más difíciles de borrar. El miedo, la violencia vivida, dejarían su impronta en sus almas. Clara, que había escapado de un pasado oscuro y doloroso, se había enfrentado de nuevo a la amenaza de la violencia, pero esta vez no estaba sola. La presencia de Telechaí, su fuerza, su protección, le habían mostrado que la soledad se podía combatir con el apoyo mutuo, con el amor incondicional. Telechaí, a su vez, había enfrentado sus propios demonios, sus recuerdos de guerra, pero al proteger a Clara, había encontrado una nueva razón para luchar, una nueva fuerza que brotaba del corazón. Juntos, habían sobrevivido a la batalla física, pero también a la batalla emocional. Las heridas sanarían, pero las cicatrices quedarían como un recordatorio del peligro superado y la fuerza que encontraron en medio de la adversidad. Las cicatrices eran marcas de su lucha, pero también un símbolo de su amor naciente. Tras la tormenta de la batalla, una calma inusual se asentó sobre el oasis. Clara, mientras atendía las heridas de Telechaí, sintió una fuerza interior brotar en ella, una fuerza que jamás había imaginado poseer. El miedo, la angustia, la desesperación que la habían acompañado durante tanto tiempo, parecían retroceder, dando paso a una determinación silenciosa, una convicción inquebrantable. El amor de Telechaí, silencioso pero profundo, había sido su escudo protector durante la batalla. Su mirada, su mano en la suya, su presencia serena y valiente, le habían devuelto la esperanza, le habían infundido una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Era un amor que no necesitaba palabras, un amor que se expresaba en gestos, en acciones, en un cuidado mutuo que traspasaba las barreras del lenguaje. Clara, por primera vez, sintió que tenía el control de su propio destino. El pasado, aunque doloroso, ya no la definía. El miedo, aunque presente, no la paralizaba. Había encontrado una nueva fuerza, una fuerza nacida del amor, de la confianza, de la superación. Era una fuerza silenciosa, pero poderosa, capaz de resistir cualquier adversidad, capaz de luchar por un futuro propio, un futuro que antes parecía inalcanzable. El amor de Telechaí había sido el catalizador de su transformación, un catalizador silencioso pero implacable, capaz de despertar una fuerza interior dormida. Era un amor que le devolvía la capacidad de resistir, de luchar, de creer en un futuro mejor. Era el amor que le permitía enfrentar el pasado, no como una víctima, sino como una superviviente, con la mirada puesta en la esperanza y en la promesa de un futuro luminoso, un futuro que construiría junto a él. El sol naciente pintó el cielo con pinceladas de fuego y oro, un espectáculo de belleza que inundó el oasis con su luz cálida. Un nuevo día comenzaba, un día lleno de esperanza. Clara y Telechaí, sentados juntos, observaron el amanecer, sus miradas entrelazadas en un silencio que ahora era un espacio de paz, un espacio donde el miedo y la soledad habían sido derrotados por la fuerza de su vínculo. La batalla había dejado heridas, tanto físicas como emocionales, pero también había dejado tras de sí un legado de fortaleza, de resiliencia, de un amor que había superado la prueba de fuego. Habían enfrentado la muerte cara a cara, pero habían salido victoriosos, su vínculo reforzado por la adversidad. Ahora, mirándose el uno al otro, veían en sus ojos la promesa de un futuro juntos, un futuro construido sobre la confianza, la comprensión y un amor que no conocía fronteras. El pasado, con sus sombras y sus dolores, ya no los dominaba. Habían aprendido a enfrentarlo, a comprenderlo, a superarlo juntos. La soledad, ese enemigo silencioso, había sido derrotado por la fuerza de su unión. El miedo, ese monstruo invisible que los había perseguido durante tanto tiempo, había sido disipado por la llama cálida de su amor, un amor que crecía con cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido. Con el nuevo amanecer, un nuevo camino se abría ante ellos,
un camino incierto pero lleno de posibilidades, un camino que recorrerían juntos, unidos por un vínculo inquebrantable, un vínculo tejido con la confianza, la comprensión, el amor y la fuerza que habían descubierto en el corazón del desierto. Era el comienzo de una nueva vida, una vida llena de esperanza, una vida donde la soledad y el miedo ya no tendrían lugar, una vida donde el amor sería su guía, su fuerza, su futuro, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. El futuro se presentaba incierto, un camino desconocido que se extendía ante ellos, lleno de desafíos y posibilidades, pero Clara y Tlechay no se sentían intimidados por la incertidumbre. El amor que los unía, un amor silencioso y profundo, les daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cualquier obstáculo, para construir un futuro juntos. El desierto, que los había probado y refinado, les había enseñado la importancia de la resistencia, de la adaptación, de la cooperación. Habían aprendido a leer los signos de la naturaleza, a encontrar el agua en medio de la aridez, a sobrevivir en un entorno hostil. Ahora, esos mismos conocimientos, esa misma resiliencia, les servirían para construir un futuro juntos, un futuro fuera del alcance de las amenazas del pasado. No se trataba de un plan meticulosamente elaborado, ni de una estrategia precisa. Su futuro sería una aventura, una construcción diaria basada en la confianza mutua y en el amor silencioso que los unía, un amor que trascendía las palabras, un amor que se expresaba en miradas, en gestos, en silencios cómplices, en la protección y el cuidado compartido, un amor que les brindaba fuerza, esperanza y una inquebrantable convicción. El futuro incierto no era una amenaza, sino una promesa de crecimiento, de aprendizaje, de una vida compartida basada en el amor incondicional, un amor silencioso, profundo, un amor que se había forjado en el corazón del desierto, un amor que los llevaría a un futuro que, aunque incierto, se presentaba lleno de esperanza y posibilidades, un futuro más allá de las palabras, un futuro tejido con miradas, con silencios, con un amor que lo abarcaba todo. El silencio, que antes había sido un muro imponente entre Clara y Tlechay, se había transformado en un puente invisible, un espacio compartido donde la comprensión fluía sin necesidad de palabras. Era un silencio lleno de significado, un silencio que resonaba con el eco de sus corazones, un eco profundo y resonante que solo ellos podían percibir. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, habían creado un lenguaje propio, un idioma universal que trascendía las barreras del habla. Era un lenguaje del alma, un lenguaje tejido con la confianza, la ternura y el amor que silenciosamente había florecido entre ellos, un lenguaje que se expresaba en la complicidad de sus sonrisas, en la calidez de sus miradas, en la profunda comprensión mutua. El desierto, que había sido el escenario de su encuentro, de su lucha, de su crecimiento, ahora era testigo de la armonía que se había establecido entre ellos. La naturaleza, en su silencio majestuoso, parecía resonar con la melodía de sus corazones, una melodía que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en el alma, una melodía compuesta de confianza, de respeto, de amor incondicional. Habían encontrado su propia melodía, su propia canción de amor, una canción sin palabras, pero llena de significado. Era una melodía tejida con miradas, con gestos, con silencios, una melodía que resonaba en el eco de sus corazones, un eco que se extendía más allá del desierto, un eco que trascendía el tiempo, el espacio y el lenguaje mismo. Era el eco del corazón, un eco de amor, un eco de esperanza, un eco de un futuro juntos, un futuro construido sobre un amor silencioso y profundo. La historia de Clara y Tlechay es una oda al poder del amor incondicional, una historia que trasciende las palabras, una historia escrita en el lenguaje silencioso del corazón. Es la historia de dos almas heridas que encontraron consuelo y sanación en el abrazo del desierto, en la comprensión mutua, en un amor que floreció en medio de la adversidad, un amor que se alimentó de la confianza, la ternura y la protección recíproca. Es la historia de una mujer muda, que encontró su voz en el silencio, en la comunicación no verbal, en la intensidad de las miradas. Es la historia de un guerrero apache que descubrió un nuevo significado en su vida, una nueva razón para luchar, una nueva fuerza que brotaba del amor. Es la historia de dos personas que se encontraron en medio de la nada, y que juntas construyeron un mundo propio, un mundo lleno de ternura, de respeto, de un amor que no conoce límites. Es la historia de cómo la vida, incluso en los lugares más inhóspitos, encuentra una forma de florecer, de crecer, de renovarse. Es la historia de cómo el amor puede sanar heridas profundas,
puede vencer el miedo, puede transformar la soledad en compañía, puede convertir el desierto en un jardín. Es la historia de cómo dos almas rotas se reconstruyeron mutuamente, encontrando en su unión la fuerza para enfrentar el futuro. Es la historia de Clara y Clechay, una historia de amor silencioso, un amor que no necesita palabras, un amor que florece en el desierto. ¿Te ha conmovido su historia? Comparte este video con quien creas que necesita un poco de esperanza, y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor, de resiliencia y de redención en Historias del Viejo Oeste. Toca la campanita para recibir notificaciones.